Y bueno, básicamente vamos a tratar de... Ahí tenemos todavía bastantes problemas por resolver, que son como, a ver, dos, son como cinco más ya que habíamos planteado ayer, entonces yo voy a tratar de desarrollar algunos y algunos sí vamos a culminarlos ya, porque ya tendríamos que avanzar a la última parte que sería oscilaciones electromagnéticas, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a dar una horita para acabar esto. Y la siguiente hora o un poco más, tal vez vamos a avanzar justamente lo que son oscilaciones electromagnéticas. ¿Ya? Entonces, eh, vamos, por favor, entonces, si tienen sus calculadoras a la mano, me ayudaría bastante. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar justamente por este problema. Bueno, a ver, este problema dice, ¿no? Para el circuito de la figura se tiene una corriente I sub 2, ¿no? 5 amperios, corriente I sub T, que sería la corriente total, 6.5 amperes, ¿no? Si la fuente de alimentación se fija a un valor de 220 voltios, ahí está. Calcular la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, ¿no? Los valores de corrientes y voltaje son eficaces. Entonces aquí en realidad nos están pidiendo que determinemos básicamente todas las potencias activas y reactivas en todos los elementos, ¿no? En todos los elementos. Entonces vayamos resolviendo ya. A ver, entonces miren, ustedes pueden fijarse para resolver este circuito, no está tan complicado, ¿no? Porque recuerdan que ayer hemos problemas más complicados, aún es decir, con más elementos, ¿no? Con más elementos. Aparecía que alguien ingresa. Ya. Con más elementos, con más fuentes y demás, ¿no? Entonces, este problema no es tan complicado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, miren, aquí tenemos la fuente de tensión y se repite básicamente la configuración, ¿no? Miren, tenemos una rama en paralelo y tenemos una rama en serie, ¿no? Entonces, como ya tenemos algo de práctica en esto, lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿ya? Un ratito, esto está cargando mi pizarrita. No sé si tienen alguna duda, algún comentario ahí en el chat para que podamos también atender sus consultas. Me decían. A ver, vamos a ver, mientras se unen sus demás compañeros. ¿Ya? Me parece que el examen es mañana, ¿no? O algo así. O es el día, no sé. Creo que es en la semana, ¿no? Entonces, hoy día sí o sí tenemos que acabar básicamente todo, ¿no? Esta pizarrita se está... No me deja cargar, ¿no? A ver. Ahorita vamos a dar inicio. Dame un ratito. ¿Ya? A ver, ¿quién está ingresando o quién se fue? Albert. Ya. Esperamos un ratito, ¿no? A que ingresen los demás compañeros. A ver, bueno, aquí tenemos otro problema y demás, ¿no? A ver, voy a tratar de cambiar a la otra, a la última, la parte que quisiera que veamos. A ver. Es un poco lento mi internet. A ver. Bueno. A ver, ahí adelantando un poco a modo de que vayan ingresando los demás y también a modo de que cargue mi pizarra. Bueno, vamos a ver la última parte que son básicamente oscilaciones electromagnéticas, ¿no? Y bueno, ahí se puede ver ya un resumen, básicamente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es saber diferenciar cuál es una oscilación forzada y una oscilación libre, ¿ya? Una oscilación forzada, por ejemplo, es toda oscilación que tiene una fuente de excitación externa, se podría decir, ¿no? Y que básicamente, como dice su palabra, la palabra en este caso, forza, ¿no? A que justamente los elementos que están ahí justamente trabajando con esa fuente
trabajen a su ritmo o trabajen con su frecuencia, ¿no? Entonces esas son oscilaciones forzadas. Un ejemplo de una oscilación forzada básicamente son los ejemplos que ya hemos visto, ¿no? Son los ejemplos de circuitos de corriente alterna, ¿no? Porque tienen una fuente y tienen una propia frecuencia, ¿no? En cambio, una oscilación libre básicamente son aquellas que no tienen una fuente. O sea, es decir, cuando ustedes vean en un examen un circuito, no sé, serie o paralelo que no tenga una fuente de tensión externa, o sea, es decir, una fuente, obviamente, de corriente alterna externa, entonces ustedes tienen que saber de que esta es una oscilación libre, ¿ya? Y al ser una oscilación libre, básicamente esta va a tener sus propias condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, tiene una frecuencia natural de funcionamiento, ¿ya? Que la dan, que va a estar en función a los elementos que lo componen, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En los exámenes generalmente hay dos tipos de problemas, algunos con oscilaciones forzadas y otros con oscilaciones libres. A las oscilaciones forzadas las llaman circuitos de corriente alterna directamente, ¿no ve? Ya las oscilaciones libres obviamente van a ser combinación o conexión de elementos capacitivos, inductivos y resistivos, ¿no? Bueno, como primer caso tal vez podemos ver justamente que hay un circuito LC ahí, ¿no? Hay un circuito LC, ya, donde obviamente podemos ver que ahí hay un switch también, ¿no? Entonces ustedes saben muy bien, y también hemos visto anteriormente, de que la bobina y el capacitor almacenan energía de diferentes formas, ¿no? El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico porque básicamente son dos placas separadas que están cargadas y que obviamente generan una diferencia de potencial y almacenan carga en sus terminales, ¿no? Y una bobina básicamente es un elemento que almacena también carga en forma de campo magnético, ¿no ve? Entonces, al no existir una fuente externa, ¿no? Estos dos van a de alguna forma imponer en base a sus propiedades, bueno, en este caso en función a sus propiedades, una cierta forma de trabajo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener que recordar y tenerlo de memoria básicamente son algunas definiciones. Por ejemplo, de que el voltaje en un elemento capacitivo es 1 sobre la integral de la corriente que pasa obviamente por él, por la diferencial de tiempo, ¿no? Y el voltaje en un inductor, que es lo más sencillo, igual es L, en este caso el coeficiente de inductancia del inductor, ¿no? La variación de la corriente con respecto al tiempo, ¿ya? Y bueno, hay también dos expresiones que nos van a ayudar bastante, que serían la energía de un capacitor, ¿no? En función a su carga, y la energía en un inductor en función a la corriente. Entonces, a partir de ahora, ustedes siempre tienen que tener en cuenta aquello. Cuando hablamos de cargas, o sea, cuando hablamos de capacitores, vamos a tratar siempre de hablar de carga eléctrica y también vamos a tratar de hablar de diferencia de potencial o, en este caso, voltaje, ¿no? Y cuando estamos hablando de inductores, ustedes saben muy bien que la fuente que produce, en este caso, el campo magnético y todo el tema del magnetismo, son la corriente, ¿no ve? Cuando hablamos de inductores, vamos a hablar directamente de la variación de la corriente, ¿no ve? Siempre con corriente diferencial de tiempo. Lo mismo en la energía que almacena este elemento, ¿no? Es un medio del L, en este caso del coeficiente de autoinducción, multiplicado por la corriente al cuadrado, ¿no? Y obviamente una ecuación que también es bastante útil, que nos va a ayudar bastante, es que la carga es básicamente la integral de la corriente diferencial de tiempo, o ustedes también han conocido en física 102 de que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Entonces es muy, muy importante, ¿ya? Bueno, ahí para resolver este tipo de circuitos, como ya les decía, ¿no? Básicamente lo que se hace es aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿no? Que funcionan a todo tipo de circuitos, ¿ya? Y obviamente como no tenemos aquí una fuente, la segunda ley de Kirchhoff se va a resumir en esto, básicamente, ¿ya? Y en este caso, reemplazando los valores y las expresiones, ¿no? Nos va a dar una solución, ¿no? Cuya solución dice que es igual a la carga máxima del coseno. En realidad esta es una ecuación diferencial, no sé si se dan cuenta. En realidad ustedes ahorita en este parcial me imagino que están resolviendo también ecuaciones diferenciales, pero ya por algunos métodos que son más prácticos, ¿no? Como por ejemplo la transformada de Laplace y demás, ¿no ve? Entonces se van a dar cuenta de que estas ecuaciones también se pueden resolver por esos métodos, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplitos donde vamos a poder resolver justamente aquello, ¿ya?
Bueno, aquí algo interesante, bueno, algo importante que hay que recalcar es que justamente esta solución es una solución que satisface obviamente esta ecuación diferencial, ¿no? Y que de alguna forma nos va a ayudar bastante a la hora de resolver ejercicios, pero hay que tomar en cuenta algunas cositas, ¿ya? Si bien no es un curso en el cual tengamos que, no sé, deducir estas ecuaciones, ¿no? Vamos a ver la forma, obviamente, de poder recordarlas fácilmente, ¿ya? Este elemento de aquí que ven, bueno, aquí es tita, ¿no? En este caso, el coseno del ángulo, pero este ángulo está separado en dos, miren, está, por un lado, tiene en este caso la frecuencia natural del circuito, ¿no? Omega, la frecuencia natural del circuito, por el tiempo, porque son, obviamente va a estar en función al tiempo, y aquí hay un elemento que es gamma, ¿no? Que básicamente va a ser, es una representación de las condiciones de borde o las condiciones iniciales justamente de la ecuación diferencial. Y entonces vamos a ver que esto también es bastante importante, ¿ya? Entonces ahí pueden ver justamente que esta es la frecuencia angular natural, ¿ya? Terminaremos esto y vamos a pasar a lo que es a resolver los anteriores problemas y vamos a finalizar con esta parte, ¿ya? A ver, miren, bueno, tal vez lo vamos a hacer directo. Miren, tenemos justamente ahí un circuito RLC serie, obviamente. A ver, algo bastante teórico es que, por ejemplo, este circuito LC es un circuito ideal, ¿no ve? O sea, es decir, cuando esto se cierra, cuando se cierra el switch, ¿no? La energía que en algún caso tuviera el capacitor, ¿no? Va a ir, obviamente, a la bobina, ¿no? Y obviamente va a cargarse totalmente y va a volver, ¿no? Entonces va a haber una oscilación libre, ¿no? Y al no haber un elemento resistivo en medio, ¿no? Entonces esta oscilación va a ser infinita, ¿no? Entonces eso es obviamente teóricamente hablando, ¿no? Ustedes saben muy bien que en la práctica no pasa eso, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que pasa? En la práctica siempre va a haber un elemento que se va a llamar, bueno, un elemento que va a disipar potencia, ¿no? Que sería en este caso una resistencia. Miren, aquí tenemos un circuito RLC serie, donde otra vez no estamos viendo ninguna fuente, por lo tanto, estos van a ser los actores principales, ¿no? Y obviamente su oscilación y demás, y la respuesta que va a tener en el tiempo va a depender netamente de ellos. La diferencia con este circuito es que básicamente este ya tiene un elemento resistivo que va a ser obviamente que la energía que tuviera, en algún caso estuviera almacenando, digamos, el capacitor o el inductor, se vaya disipando en este elemento, ¿no? Entonces, este es un modelo un poco más aproximado al real, se podría decir, ¿no? Bueno, la ecuación diferencial que lo gobierna es otra vez básicamente una sumatoria de tensiones igual a cero, donde básicamente L, variación de la corriente respecto del tiempo, es la tensión en el inductor, ¿no? RI ya lo conocemos, ley de Ohm, la tensión en la resistencia. Y este elemento básicamente es, miren, esto es la carga, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? El voltaje en un capacitor es básicamente la carga sobre el valor de capacitancia, ¿no? Pero ustedes saben muy bien que para resolver una ecuación diferencial, lo que tendríamos que hacer es básicamente es representar en una función a una sola variable dentro de lo posible para poder resolver, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta es una ecuación íntegro diferencial, ¿no? Entonces, ya se ha empezado a complicar un poquito, pero no tanto les comento. ¿Por qué? Porque básicamente, como les decía, a ustedes actualmente están resolviendo ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace y demás, y van a ver que se va a aplicar a esto, ¿ya? Entonces aquí se presenta alguna que otra metodología que sirve, pero que obviamente va más apuntando al lado de memorizar las cosas, ¿no? Porque entendemos también que quizás por algún caso, no sé, tal vez no nos va muy bien en ecuas, pero nos tiene que ir bastante bien en física, ¿no? Entonces tenemos que memorizar esto, ¿ya? Pero si somos campos en ecuaciones diferenciales, entonces no vamos a necesitar básicamente memorizar nada, y solamente vamos a tener que aplicar justamente las transformaciones y demás, y nos van a salir directamente todos estos resultados, ¿ya? Algo interesante o algo importante que tenemos que aclarar es que básicamente, bueno, aquí estamos mostrando que va a tener una solución de esta forma, ¿no? Y básicamente se van a estudiar tres casos, ¿ya? Tres casos, en los cuales va a haber una respuesta sobreamortiguada, se puede decir, una respuesta subamortiguada y una respuesta críticamente amortiguada. Cada uno de ellos tiene una cierta condición, ¿no? Y obviamente estas condiciones van a estar dadas en función al análisis de sus raíces, ¿no? Ustedes se dan cuenta, básicamente esto es una ecuación diferencial, donde obviamente vamos a poder analizar las raíces, ¿no?
Y vamos a tener que encontrar mediante una combinación lineal, se podría decir, la ecuación que sea en función del tiempo para determinar la corriente, en este caso, en este circuito, ¿no? Por si acaso, la deducción para poder determinar justamente las expresiones que hemos utilizado ayer, por ejemplo, van por más o menos por este camino, ¿no? La única diferencia es que en este caso, en vez de 0, aquí ya le van a poner un voltaje en función al tiempo. Y entonces, obviamente esta ecuación se va a complicar mucho más, se va a complicar mucho más, ¿no? Y razón por ello es que justamente se llega a ciertas conclusiones con respecto a los circuitos con oscilaciones forzadas, ¿no? Para que justamente se pueda trabajar de mejor manera, ¿no? Bueno, ahí hay justamente las condiciones que tenemos que ver y aquí la única salvedad que podría haber es que, por ejemplo, en algún caso va a ser un circuito RLC serie, pero también puede ser un circuito RLC paralelo, ¿no? Entonces ahí van a ver que posiblemente podríamos encontrar alguna dificultad, pero no debería haber mayor percance, ¿no? Entonces, usted sabe muy bien que también para circuitos en paralelo, lo mejor o lo más ideal que podríamos hacer es hacer una sumatoria en este caso, de corrientes, ya no de tensiones, ¿no? En un circuito en serie sí es factible hacer una sumatoria de tensiones porque básicamente tenemos una malla cesada, ¿no? Pero en un circuito RLC, ya en este caso en paralelo, lo que tendríamos que hacer es una sumatoria de corrientes, ¿no? Entonces, básicamente aquí se está haciendo lo mismo, ¿ya? Y llegamos a lo mismo, ¿ya? Bueno, daremos continuidad a esto y luego vamos a continuar con lo que estábamos haciendo más antes, ¿ya? Para que justamente todo esto esté bien claro y me parece que, y analizando un poco los exámenes de los últimos semestres, se podría decir, siempre hay una pregunta con respecto a este tema, ¿no? Entonces, creo que es mejor, trataremos de salvar una de estas. Ayer ya hemos avanzado justamente en lo que son los circuitos de corriente alterna. De todas maneras, vamos a complementar algunas cosas con respecto a eso también. Y lo que no alcancemos a hacer, porque son bastantes ejercicios, voy a resolverlos yo y obviamente les voy a pasar ya resueltos, ¿no? Pero obviamente vamos a resolver por lo menos unos 3 de diferentes casos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando una resolución ya, bueno, el desarrollo en este caso de un ejercicio que ya está planteado y demás. Entonces aquí vamos a ver algunas situaciones que son bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, miren, a ver, leeremos el problema, ¿no? Leeremos el problema. El programa dice, miren, para un circuito LC serie, vamos a tratar de desarrollar este lado, ¿ya? Para un circuito LC serie con un valor de L igual a 1 Hensio, ¿no? Y C igual a 1 faradio, ¿no? Para un circuito LC serie, ¿no? Con L igual a 1 Hensio y en este caso el valor de capacitancia igual a 1 faradio, dice, coma, si la carga del condensador en el tiempo t igual a 0 es Qmax, ¿no? Es una carga máxima, es un valor Qmax, y la inductancia está descargada, dice, halle el tiempo para el cual el condensador se descarga al 25% de su carga inicial, ¿no? La energía en el condensador para el mismo tiempo, dice. O sea, nos están pidiendo primero que nada hallar el tiempo para el cual el condensador se va a descargar al 25% de su carga inicial. Entonces, entendamos el problema primero que nada, ¿no? Entendamos el problema. Les comento que en el examen esto estaba así. A ver, vamos a mostrar. Esto estaba así. No quiere moverse esto. Ah, ya sé, está bloqueado. Ya, miren. Esto estaba así, ¿lo ven? Entonces, si se dan cuenta, esto ya estaría cesado, entonces como que no habría una condición inicial, ¿no? Entonces, medio raro. Por eso es que nosotros lo hemos puesto así para que se pueda entender mejor. Enviar al fondo. No tan al fondo. Bueno, ahí está ingresando alguien más. A ver. Permitir, ¿no? Ya. Entonces, miren. Ahí está, ¿no? Ya, entonces miren, esto funciona de la siguiente manera.
tienen que entender bien esta parte, ¿ya? Tenemos dos elementos, ¿ve? Dos elementos, un elemento inductivo y un elemento capacitivo. Primera situación a tomar en cuenta. En este circuito no hay ninguna fuente externa, ¿no ven? Entonces ya nosotros tenemos que saber de que no estamos hablando de una oscilación forzada, o es decir, un circuito de corriente alterna, ¿no ven? Estamos hablando de una oscilación libre donde justamente están interviniendo dos elementos, ¿ya? Un elemento inductivo y un elemento capacitivo. La segunda apreciación es que justamente dice, ¿no? Si la carga del condensador en el tiempo t igual a 0 es igual a Qmax, ¿no ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, aquí se les he puesto un chanchullo, ¿no? Para que se entienda, porque a veces no se entiende, les comento. Para un tiempo t igual a 0, es decir, al tiempo inicial, esto está abierto, o bueno, está por lo menos ahí, está abierto. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar en el capacitor? El capacitor dice que tiene un valor de Q sub 0 igual a Qmax, ¿no? Eso dice, ¿no? Qmax. Entonces, la carga inicial del capacitor es Qmax, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso, si estuviéramos hablando de una corriente inicial, porque les cuento que también hay corrientes iniciales en los inductores, ¿no? Si hubiera una condición inicial o de borde para, en este caso, la bobina, ¿no? Debería de decirnos, pero no la tiene. Entonces, por lo tanto, la condición inicial para esta bobina obviamente va a ser 0, ¿no ven? ¿Por qué? Porque está abierto el circuito, entonces no está pudiendo transferir la carga a, en este caso, esta bobina, ¿no? Porque está abierto el circuito, pero obviamente cuando esto se cierra, o sea, para un tiempo mayor a 0, se podría decir, ¿no? Cuando esto se cierra, obviamente esta carga va a fluir a, en este caso, a donde está vacío, ¿no ves? Es decir, se va a pasar a este lado, ¿no? Va a llegar a la bobina, la va a cargar un tiempo, ¿no? La va a cargar un tiempo, se va a cargar al máximo y obviamente va a retornar a la carga, ¿no? A la carga. Entonces esto se va a repetir de manera indefinida, ¿no? Como les decía, como aquí no hay un elemento resistivo, ¿no? Como aquí no hay un elemento resistivo, entonces, como no hay un elemento resistivo, entonces esto debería ser ideal y para siempre, ¿no? Para siempre. Entonces, por lo tanto, miren, aquí se les ha notado lo mismo, dice. Para un tiempo t igual a 0, para un tiempo t igual a 0, la carga va a ser igual a 0. Bueno, para un tiempo, la carga para un tiempo igual a 0 va a ser igual a Qmax, ¿no? Primera condición. Segundo, miren, dice, no hay una fuente externa, entonces, por lo tanto, es una oscilación libre. Inclusive es una oscilación ideal, ¿no? Porque no hay resistencia. Entonces, ideal. Todo esto les van a preguntar en sus preguntas de teoría, por si acaso, ¿no? Entonces, nos dice que en este caso, el primer inciso dice, haya el tiempo para el cual el condensador se descarga al 25% de su carga inicial. O sea, es decir, miren, esto está al 100%, como quien diría está full, ¿verdad? Cuando se cierra, va a ir fluyendo un poco de carga a lo que es la bobina, ¿no? Y se va a vaciar, o sea, es decir, va a llegar a un 25%, bueno, sí, a un 25% dice de la carga, ¿no ve? Seguramente el 75% se ha ido a la bobina. Entonces nos están pidiendo determinar justamente ese tiempo, ¿no ve? ¿Qué más dice? La energía en el condensador para el mismo tiempo. Ah, ya. Nos están pidiendo determinar la energía justamente cuando la carga sea el 25%, ¿no ve? Entonces, miren, ¿cuál es la forma de analizar esto? Como les decía más antes, ¿no? Para un circuito en serie siempre va a ser más conveniente utilizar justamente la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no ve? En este caso, sumatoria de tensiones igual a 0, ¿ya? Y miren, no es tan difícil tampoco la aplicación. Básicamente decimos la tensión en la bobina, ¿no ve? Más la tensión en el capacitor debería ser igual a 0, ¿ya? Vamos a ver ahorita una forma de simplificar esto, pero esta primera vez justamente quisiera que entiendan esta parte y quisiera que vean también la aplicación de lo que son sus ecuaciones diferenciales, ¿no? Bueno, miren, tenemos las dos. Por definición sabemos que la tensión en la bobina, esto también de memoria, es igual a L, o sea, el coeficiente de autoinducción, multiplicado por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿no? Más, dice, más, bueno, en este caso la tensión en un capacitor va a ser igual a la carga dividido entre C. Entonces, aquí justamente yo tengo dos caminos, ¿no? Yo tengo dos caminos. ¿Cuáles serían mis caminos? Poner, por un lado, en este caso, la corriente en función a la carga o
al revés, o sea, es decir, puedo poner también la carga en función a la cociente, ¿no ven? Entonces, para ambos casos debería poder resolver, pero si se dan cuenta, el problema nos da una condición de borde justamente con la condición de carga inicial, ¿no ven? Entonces, por lo tanto, ¿qué me va a convenir? Me va a convenir, obviamente, tratar de eliminar la cociente y colocar todo en función a la carga, ¿no ven? ¿Están entendiendo esa parte? Ya. Siguiente. Vamos entonces, miren, aquí, bueno, se ha planteado ya la ecuación, ¿no? Y aquí estamos viendo que básicamente estamos colocando todo en función a la carga, ¿no? Bueno, para nuestra suerte, se podría decir, no ha sido tan complicado. Y obviamente, miren, la derivada de la, bueno, aquí la cociente, si separamos, esto va a ser una segunda derivada, ¿eh? Una segunda derivada. Entonces, esta ecuación diferencial nosotros deberíamos poder resolver de alguna forma para poder justamente resolver nuestro circuito, ¿ya? Entonces, una de las formas más sencillas para mí es justamente utilizar la transformada de Laplace, ¿no ven? La transformada de Laplace. Ustedes recuerdan que para poder, en este caso, transformar, a ver, voy a empezar a aumentar algunas cositas, ¿no? Aquí, obviamente, yo debería decir la transformada de Laplace a ambos miembros, ¿no ven? A ambos miembros. ¿Cómo se derivaba? Bueno, en este caso, ¿cómo se aplicaba la transformada de Laplace a una segunda derivada? Entonces, básicamente era esto, ¿no ven? Sacábamos, en este caso, la constante, ¿no? Y decimos, obviamente, vamos a colocar en función a S al cuadrado, ¿no ven? S al cuadrado. Como estamos evaluando Q, bueno, obviamente en sus ecuaciones seguramente ha aparecido Y, ¿no ven? Pero como estamos ya haciendo una aplicación práctica, entonces para nosotros va a ser Q, pero ya no va a ser Q, solamente va a ser Q de S, ¿no ve? Porque va a estar en función a S. Menos, esto es obviamente fórmula por si acaso, ¿no ve? Menos, dice, la variable S, que es básicamente la variable compleja, se podría decir, en este caso en ecuaciones diferenciales con transformadas de Laplace, ¿no? Y la condición inicial, miren, recuerdan, ¿no ve? Que había en sus ecuaciones diferenciales decía Y de 0 y demás, ¿no ve? Y' de 0, yo recuerdo bien esto, ¿ya? Entonces, aplicativamente hablando, justamente vamos a poder ver que justamente para la aplicación de esta ecuación diferencial es Q de 0, o sea, justamente es nuestra ecuación, bueno, nuestra condición inicial, ¿no ve? Menos, decían, ¿no ve? Q' de 0, en este caso Y' de 0, les decían también en ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Listo, ya hemos sacado entonces la transformada de Laplace de este primer elemento, que sería la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿no ve? Este de aquí no es tan difícil, es básicamente fácil, porque lo de abajo es constante, sale, y la transformada de Laplace de la variable en estudio básicamente va a ser Q de S, pero mayúscula, ¿no ve? Mayúscula. Bueno, aquí justamente quiero que hagamos énfasis en algo, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí yo estoy colocando que la Q', si se dan cuenta, básicamente sería la cociente, ¿no ven? ¿Recuerdan? Miren, esto de aquí sería Q'. Miren, esto de aquí sería Q', ¿verdad? ¿No ven? Entonces, por lo tanto, lo que me están diciendo aquí es que tengo que evaluar la cociente inicial, ¿no ven? Pero recuerdan que les había dicho que la cociente inicial obviamente va a ser 0 porque esto no estaba cerrado, no estaba abierto, ¿ya? Pero justamente para este ejercicio sí va a funcionar eso, ¿ya? Y van a ver. Pero hay otros ejercicios en los cuales no va a funcionar aquello. ¿Por qué? Porque justamente no vamos a poder determinar justamente las condiciones iniciales. Entonces, es por eso que básicamente, a ver, terminaremos. En este caso estoy colocando que la cociente inicial va a ser 0, ¿no ve? Pero esto es solamente para este ejercicio, por si acaso, ¿ya? Luego voy a continuar con la aplicación de poder, obviamente, llegar a una función para poder aplicar la antitransformada, ¿no ve? Por lo tanto, miren, estoy multiplicando y demás, ¿no ve? Y obviamente esto es 0 y se queda ahí, ¿no? Hago algunos artificios, ¿no? A ambos lados, y cuyas respuestas me va a dar lo siguiente, ¿no? Miren, tenemos justamente, estoy acomodando para poder hacer la antitransformada, ¿no ves? Recuerda, tenemos que llevar a una forma de tal forma que podamos antitransformar de acuerdo a unas tablitas, ¿no? Que seguramente las saben ustedes de memoria, ¿ya? Entonces, miren que es constante. La carga inicial es constante, sale 0, ¿no? Esta S se mantiene ahí y lo hemos acomodado de tal forma que podamos antitransformar más fácilmente. Entonces, yo en este punto, aquí voy a decir,
transformada inversa, ¿no? A ambos miembros. Entonces, por lo tanto, la transformada inversa me va a dar, esto es QdS, ya va a estar en función al tiempo, ¿no ve? Que es justamente, básicamente, lo que nosotros necesitamos. Esto es constante. Y la antitransformada de este elemento, básicamente, va a ser coseno de, en este caso, ¿recuerdan? A al cuadrado, ¿no ven? En este caso, coseno de A, miren, en este caso sería justamente, básicamente, esto por T, ¿ya? Entonces, esta es la solución que nosotros hemos encontrado, miren, la solución que nosotros hemos encontrado para nuestro problema, ¿eh? Han visto que sirven, ¿no ven? Las ecuaciones diferenciales que ustedes están aprendiendo, ¿ya? Pero, como les decía, justamente, esta situación es lo que a veces conflictúa. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces no vamos a poder conocer las condiciones iniciales de borde, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que nosotros deberíamos hacer para poder deducir una ecuación que nos va a servir para todo, o sea, para todos los casos, obviamente hablando de la carga, es básicamente no eliminar este término, ¿no ven? No eliminar este término y poder sacar, obviamente, un resultado que esté en función y que nos sirva para todo, ¿ya? Entonces, la deducción les comento que es nomás complicada porque esta transformada es nomás sencilla, ¿no ves? Esta antitransformada. Pero cuando nosotros no dejamos esto, o sea, cuando no eliminamos esto, aquí va a haber un término más, ¿ya? Y al haber un término más, obviamente, la simplificación va a ser bastante complicada, ¿ya? Pero no es difícil, si quieren ustedes lo pueden averiguar. Entonces, ¿cuál es la relación general? Aquí se los voy a anotar, ¿ya? Entonces, la clave, pero yo quisiera que me entiendan por qué estamos adicionando este término, entonces. La solución, vamos a decir, la solución, ahí están anotando, ¿no ven? La solución general, se podría decir, ¿no ven? Va a ser de la siguiente forma, miren, Q de T, ¿no ven? Va a ser igual a la carga máxima, ¿ya? Es idénticamente lo mismo, al coseno, ¿no? De omega T, más en este caso un ángulo, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo que les decía más antes, ¿no ve? Entonces, este ángulo, por si acaso, este ángulo se debe justamente a las condiciones iniciales, ¿no ve? O condiciones de borde también le llaman, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, cuando no conocemos las condiciones iniciales o condiciones de borde, necesariamente vamos a tener que determinar básicamente este elemento, ¿no ve? Entonces, como les decía, la deducción se complica un poco más, pero se llega a esto, donde básicamente es casi lo mismo, ¿no? Pero se aumenta este elemento que en algunos casos nos va a servir. ¿Por qué les digo esto? Porque si se dan cuenta, para esta solución sí funciona porque si nosotros reemplazamos t igual a 0, ¿no? Si reemplazamos t igual a 0, esto va a ser 1 y la carga en t igual a 0 va a ser igual a la carga máxima, ¿no ve? Y está bien, está correcto, como les digo, funciona para esto. Pero en algún caso, si nosotros tuviéramos otra condición de borde, ya no funcionaría, porque en ciertos tiempos ya no va a poder cumplir la condición, ¿no? Entonces, para eso justamente es que entra este elemento, ¿no? Que parece un desfase, pero básicamente, como les digo, se debe a las condiciones iniciales y condiciones de borde. Entonces, miren, si nosotros utilizamos, a ver, voy a utilizar esta ecuación general que les estoy presentando para resolver este ejercicio, ¿no? Donde obviamente aquí ya se ha resuelto con esto que hemos encontrado de manera particular, pero ya con esto igual debería salir lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si resolvemos, dice, solución, entonces, ¿no? Solución. Nos han presentado un circuito de este tipo, allá, oscilación libre, ¿no ven? Ideal de paso, ¿no? Podríamos hacer todo este procedimiento, pero nos vamos a tardar un poquito, ¿no ven? Entonces nosotros ya sabemos que la solución general que va a satisfacer en este caso justamente a esta ecuación, ¿no ven? Básicamente es esto, ¿no? Y donde esto que parece medio raro, sabemos también que va a corresponder a las condiciones iniciales y condiciones de borde, ¿ya? Entonces veremos, ¿no? Resolveremos. Nos están pidiendo entonces en este caso el tiempo, ¿no? El tiempo, voy a decir, el inciso A, el tiempo para el cual, ¿qué dice? La carga se disminuye al 25%, ¿sí? 25% de la carga, ¿ya? Entonces, para eso yo voy a utilizar lo siguiente. Miren, digo, la carga para un tiempo igual a T mayúsculo le voy a llamar, ¿ya? Ese T mayúsculo va a representar el tiempo de 25%, ¿ya? Para un tiempo T igual a T mayúscula va a ser igual a la carga máxima, ¿no ve? Carga máxima por el coseno
Algo que si hemos deducido de esto, podemos ver que, bueno, aquí también se los anotaré. Este omega, como habíamos visto anteriormente, es la frecuencia natural del sistema, ¿no ven? Entonces muchas veces le llaman omega 0, ¿ya? Pero por el momento le vamos a llamar omega. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Y eso también lo pueden verificar aquí, ¿no ven? ¿Ven? Este omega es raíz de 1LC. Entonces, para ustedes, como quien diría, para la receta, para poder hacer los ejercicios, básicamente serían estos, ¿no? Esta es la solución general. Este ángulo responde a las condiciones iniciales o de borde, y básicamente la frecuencia con la que trabaja ese sistema es este, ¿no? Entonces, esto ya tiene que ser dato. Ustedes no podrían fallar en esta parte, ¿ya? Entonces, digo, coseno de omega, o es decir, 1 sobre LC, ¿no? Multiplicado por el tiempo t, ¿no? Por el tiempo t, ¿ya? Más, en este caso, estoy siguiendo la ecuación, ¿no? Más, en este caso, phi. Entonces, ahorita, si se dan cuenta, ¿esto qué va a ser igual? Todo este valor, hemos dicho que va a ser igual a básicamente cuando va a disminuir al 25%, ¿no ven? Yo quiero determinar justamente esa condición, ¿no ven? Este t mayúscula, lo vamos a poner mejor aquí para que se entienda, va a ser esto, ¿no? Para que sea más entendible. Ese t mayúscula justamente responde al tiempo donde la carga se va a disminuir al 25%, ¿no ven? Entonces, reemplazando, digo, pues la carga en ese momento para ese tiempo t debería ser igual a 0,25 de la carga máxima, ¿no ven? 0,25 de la carga máxima. Y obviamente nosotros podemos reemplazar esto, se puede eliminar esto y se puede eliminar esto, y nos va a quedar una ecuación un poco más sencilla, ¿no ven? Entonces digo, coseno de 1 sobre LC por T más phi, en este caso igual a 0,25. Entonces esto llamaremos ecuación número 1, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué faltaría? Miren, tenemos LC, dato seguramente. A ver, veremos. Tenemos LC, sí, tenemos LC es dato, ¿no? Esto es dato. El tiempo no lo tenemos y este ángulo no lo tendríamos. Para poder determinar, otra vez, ¿no? Para poder determinar este ángulo, tengo que utilizar las condiciones de iniciales o de borde. Entonces, por lo tanto, voy a ir al siguiente, ¿no? A ver, ¿quién es? Permitir, ¿ya? Entonces, vamos, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? Miren. Para poder determinar este phi, vamos a utilizar las condiciones de borde. ¿Qué condición conocemos? La condición que conocemos es que básicamente la carga, cuando el tiempo es igual a 0, es una carga máxima, ¿no ven? Voy a decir lo siguiente, voy a utilizar la misma ecuación. Digo, la carga para un tiempo igual a 0, ¿no ve? ¿No ve? Va a ser igual a la carga máxima, miren, carga máxima coseno de, en este caso, 1 sobre raíz de LC por T, ¿no ve? Por T, pero sabemos que va a ser 0, más phi, igual a, todo esto, ¿cuánto va a ser igual? Cuando el tiempo es igual a 0, nos dice que es igual a la carga máxima, ¿no ve? Carga máxima. Entonces, por lo tanto, esto se elimina, el tiempo hemos dicho que va a ser igual a 0, entonces, por lo tanto, esto también se elimina. Entonces, por lo tanto, me va a quedar que coseno de phi, ¿ve? Va a ser igual a 1. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es este valor? Phi, ¿cuánto había sido? ¿Cuándo sale 1 el coseno? ¿Para qué ángulos? Para los ángulos de... para el ángulo de 0, ¿verdad? ¿Ve? Para el ángulo de 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya hemos determinado, ¿no? Entonces, miren, hemos llegado a lo mismo, ¿no ve? Pero obviamente esto ya me va a funcionar a todo, y esto es obviamente un desarrollo particular para esto, ¿ve? Entonces, sabiendo que phi es igual a 0, ya puedo determinar, en este caso, el tiempo, ¿no? Entonces digo, coseno de, en este caso, raíz de 1, creo que LC vale 1, 1, ¿no? Ah, sí, 1, 1. Entonces, raíz de 1 sobre 1, reemplazaremos nomás si quieren, 1 por 1, multiplicado por el tiempo t que queremos determinar, más 0 va a ser igual a 0,25, ¿ve? Entonces, yo tengo que determinar justamente el tiempo t, ¿ya? Bueno, esto también va a ser 1, ¿no? Entonces, miren, coseno de t va a ser igual a 0,25. Entonces, sacaremos cuánto vale t.
arco seno de 0,25. A ver, con sus calculadoras, por favor, mientras yo también voy a ver la forma de resolver. ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Alguien, por favor, ahí con su calculadora? De todas maneras, yo igual estoy sacando, ¿no? Por si acaso. A ver. Bueno, a mí me sale 1,32. 1,32 segundos. 1,32 segundos. ¿Ya? A ver, vamos a ver si sale lo mismo con el anterior de solución. También sale lo mismo, ¿no? Miren. Otra vez les repito. Esta es una solución en la cual nosotros hemos dicho que la cociente inicial es 0, ¿no? Que también es verdad, ¿no? Pero nosotros ya a partir de ahora vamos a utilizar esta forma, ¿ya? Para poder resolver los problemas, ¿ya? ¿Qué más? Entonces ya tenemos el tiempo, ¿no? Ahora, algo importante que hay que notar es que básicamente, miren, si se dan cuenta, este elemento de aquí o todo esto, ¿qué unidades tendría? Esos recuerden que es omega, ¿no ve? Y las unidades son radianes segundo, ¿no ven? Radianes segundo, entonces esto es segundos obviamente y esto debería estar en radianes, ¿no ven? Debería estar en este caso, todo este ángulo debería estar en radianes. Entonces, por eso es que ustedes su calculadora para estos casos tienen que configurarlo en radianes, ¿ya? Cuidado que lo configuren en grados y obviamente les va a salir mal, ¿ya? Entonces ya tenemos el tiempo por un lado, ¿no? El tiempo. Entonces digo, inciso A, resuelto. Vamos con el inciso B. A ver, ¿qué dice el inciso B? Dice, halle el tiempo, ya listo, ya está. La energía en el condensador para el mismo tiempo, dice, ¿no? Eso no es tan complicado, ¿no? Dice, recuerden, la energía, ¿eh? La energía en el capacitor, hemos dicho que va a ser 1/2 de la carga dividido entre C, ¿no ven? Dividido entre C, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Cuánto sería esto? 1/2, la carga en este caso, ¿cuánto vale la carga para este tiempo? La carga para este tiempo vale 0,25, ¿no ven? 0,25 de básicamente, perdón, esto es al cuadrado, ¿no? 0,25 de la carga máxima, ¿no? Entonces esto al cuadrado dividido entre C, ¿no? Seguramente nos va a dar un valor, ¿no? A ver, veremos. Esto debe ser lo mismo, a ver. Sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces dice 1/32 de la carga máxima al cuadrado, ¿ya? 1/32 de la carga máxima al cuadrado. Entonces, obviamente estoy reemplazando C y demás, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta a la metodología planteada. Ahora, como les digo, si ustedes se animan, tranquilamente ustedes pueden deducir esto, ¿no? Sacan esto no lo ponen 0, esto le colocan un valor y obviamente aquí va a aparecer un término más. Entonces vamos a tener que hacer algo más ahí y ver la forma de llegar a esto. Se llega, pero les cuento, ¿ya? A ver, vamos al siguiente ejercicio que obviamente ya lo vamos a empezar de 0, ¿ya? Dice, en la figura 2 se considera R igual a 7,60, L igual a 2,20, C igual a 1,80, ya. Calcular, dice, la frecuencia natural de amortiguamiento del circuito. ¿Cuál es la resistencia crítica del circuito? Ya, como les decía más antes, ¿no ve? Esta es una oscilación libre. Entonces, por lo tanto, no hay una resistencia y no hay tampoco una fuente de tensión externa que hace que de alguna forma trabaje bajo su frecuencia, ¿no? En este caso, miren, tienen que observar bien. Tenemos un capacitor, tenemos una resistencia y tenemos un inductor. Otra vez no tenemos una fuente de tensión, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, esto se trata de una oscilación libre, ¿no ve? Entonces, solamente va a depender obviamente, de estos tres elementos, ¿no? Y obviamente de la cantidad de carga que tenga cada uno de estos dos, ¿no? En este caso, el capacitor o el inductor. La resistencia no puede tener carga, ¿no? Porque es un elemento que disipa más bien energía, ¿ya? Bueno, ¿qué más dice? Calcular la frecuencia natural de amortiguamiento del circuito. Ya, entonces miren, esto tranquilamente ustedes lo pueden resolver con este desarrollo, ¿no? Miren, es prácticamente lo mismo, ¿ya? Y obviamente inclusive les está dando básicamente esto, ¿no?
todas las condiciones. Pero si quieren, yo les voy a mostrar una metodología para que quizás no sea necesario, digamos, tener que memorizar tanto, porque a veces es difícil, ¿no ven? Entonces, vamos a hacer rapidito, les digo solución, ¿no? Miren, solución, ¿ya? Esto otra vez, miren, tiene un switch, está abierto ya. Ahora, para poder resolver este circuito, ¿qué tenemos que hacer? Al ser un circuito serie, les decía, ¿no? Sumatoria de tensiones igual a, bueno, estoy yo mal porque cuando hablamos de tensiones en función al tiempo, generalmente es una B minúscula, ¿no ven? Cuando ya es una B mayúscula es cuando son tensiones continuas o en este caso fasores. ¿Ya? Sumatoria de tensiones igual a 0, ¿no ven? Les voy a decir, por lo tanto, tensión en el capacitor más la tensión en la resistencia más la tensión en el inductor, ¿no? Luego ustedes dicen lo siguiente, la tensión en el capacitor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la carga dividida entre C, ¿no ves? Por definición. La tensión en este caso en la resistencia va a ser igual a la corriente por R, ¿no? Y en este caso más la tensión en el inductor, L, la variación de la corriente con respecto al tiempo. Parece que en este caso vamos a tener que, bueno, tenemos dos corrientes, ¿no? Esto más bien creo que tenemos que volverlo en función a, en este caso, a la corriente, ¿no ven? Por lo tanto, otra vez, por definición, digo, la corriente va a ser igual a básicamente la integral de la carga respecto al tiempo, ¿no ven? Entonces, si nos olvidamos, nosotros, bueno, creo que está mal eso, ¿no? A ver. Recuerden que siempre que, en este caso, la corriente es la variación de la carga con respecto al tiempo, ¿ve? Por lo tanto, la carga va a ser igual a la corriente, variación del tiempo, integral, ¿ve? Ya. Entonces, vamos a reemplazar esto en esto, ¿no? Pues digo, la carga va a ser igual a la integral de la corriente diferencial de tiempo, todo esto dividido entre C, más la corriente R más L, la variación de la corriente con respecto al tiempo, igual a 0, ¿ve? Igual a 0. Básicamente, bueno, a ver, una diferencia con respecto a este problema. En este problema no tenemos resistencia, ¿no ven? Por lo tanto, la solución puede ser, bueno, va a ser esta, ¿ya? Pero en este caso, cuando ya tenemos una resistencia de por medio, la solución ya no va a ser esa, ¿no ven? Por favor, tomen en cuenta aquello, ¿ya? Cuidado que hagan algunas averías, tratando de reemplazar estos valores como solución de la ecuación diferencial, no les va a dar, ¿ya? No les va a dar, es otra solución esta. Entonces, ya, tenemos esto, tenemos que resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Pero como les decía, miren, básicamente la resolución es un poco larguita, por eso es que en este tipo de problemas les piden básicamente determinar algunos valores o factores que son propios del circuito, del sistema, ¿ya? Por ejemplo, la frecuencia natural de amortiguamiento del circuito o cuál es la resistencia crítica del circuito, ¿ya? Entonces, para mí es más fácil justamente desarrollar con la transformada de Laplace, ¿no? La transformada de Laplace. ¿Recuerdan la transformada de Laplace de un elemento integral? ¿A qué va a ser igual? Directamente es I de S, ¿no ve? I de S abajo S por C. ¿Estamos de acuerdo en eso? Me dicen nomás si es que se están perdiendo, pero en realidad ustedes están más frescos que yo inclusive, ¿no? Entonces, miren, la transformada de Laplace de la corriente I, que es la que queremos analizar, va a ser I de S, obviamente, multiplicado por R, ¿no ven? Y aquí tengo L, ¿no? La transformada de Laplace de una derivada es básicamente S, la corriente I de S, ¿no ven? Aquí, ¿qué faltaría? Menos la corriente I sub 0, ¿no ven? Así es, ¿no? Así es. Todo esto va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, obviamente, miren, para este caso, también vamos a ver que justamente la corriente inicial va a ser igual a 0, porque todo esto está abierto, ¿no ven? Y bueno, obviamente nos va a quedar estos valores, ¿no? Tenemos I de S, tenemos SC, ¿no ve? Más I de S, R más LS, I de S, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Será que podemos eliminar tan fácil como
como decir la cociente inicial es igual a 0. No creo, ¿no? Como les decía, a veces es nomás tomar en cuenta que no siempre vamos a hacer para estos casos, ¿no? En este caso tiene que ser nomás general, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar como que va a haber un valor inicial que desconocemos por el momento, ¿ya? Bueno, entonces, miren, yo voy a decir, bueno, estoy ordenando un poco, ¿no? Estoy ordenando un poco y obviamente me va a quedar ls, tan, 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 y esto tendría que venir a este lado, ¿no? Entonces tendría que decir i de 0 por l, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? A ver, revisaremos, tan, 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 i de s, sí, listo. Para poder resolver esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para poder resolver esta ecuación diferencial, bueno, esto ya que es una ecuación algebraica, se podría decir, lo que tengo que hacer es buscar una forma y aplicarla antitransformada, ¿no ven? Entonces, lo que yo voy a hacer es, por un lado, factorizar i de s, ¿no ven? Voy a tener estos factores, voy a tener r, voy a tener l, s, ¿no? Y esto va a ser igual a la cociente inicial por l, ¿ya? Entonces, miren, lo que yo tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? Para poder determinar i de s voy a tener la cociente inicial, ahí está, y voy a tener un L, ¿no ve? Abajo voy a tener 1 sobre SC más R más L, S, ¿no ve? Pero creo que esta forma no me sirve, ¿verdad? Me sirve cuando justamente estemos, cuando el denominador esté un poco más trabajado, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, voy a tener que hacer algunos artificios. Por ejemplo, voy a tener que multiplicar seguramente por SC por un lado, arriba y abajo, ¿no ve? Entonces, ¿qué más? Bueno, ¿sí? Puedo hacer eso o bien, sí, directamente, ¿no? Entonces voy a decir L, bueno, ese lo sacaremos ahí y lo dejaremos, entonces digo, i de 0, ¿no? L, C, S, ¿no? Arriba, ¿ya? Y abajo voy a tener 1 más S, RC, más, en este caso, S al cuadrado por LC, ¿no ven? ¿Estamos bien ahí? Me he multiplicado todo y abajo me queda esto, SCR, listo, ¿no? Vamos. Esta forma todavía no me sirve, ¿no ven? Todavía no me sirve. Tengo que eliminar esta parte de aquí. Entonces, para ello voy a hacer otro artificio. Entonces digo, por 1 sobre LC, aquí abajo por 1 sobre LC, ¿no ven? Entonces, miren, arriba me va a quedar algo interesante. Y de 0, solamente me va a quedar S, ¿no? Solamente me queda ese. Aquí me queda, lo voy a llevar al cuadrado a este lado ya, para que justamente vayamos viendo la forma de llegar a un resultado mejor, ¿no? Lo llevo ahí, el que tiene un S nomás, o sea, solo un S, me va a quedar, se elimina esto y me queda L multiplicado por S, ¿no? Y obviamente más, en este caso, 1 sobre LC, ¿no? Esta forma sí me sirve, ¿no ven? Porque seguramente yo a esto le puedo hacer fracciones parciales y demás, ¿no ven? Sí me sirve y seguramente si yo hago la antitransformada, primero obviamente voy a tener que hacer fracciones parciales o algún otro método y voy a tener que separar y voy a hallar seguramente una solución, ¿no ve? Pero como les decía, es bastante largo y en estos exámenes básicamente lo que les piden son algunas características, obviamente, ¿no? Del circuito, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente analizar sus raíces, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, dependiendo obviamente de las raíces que tenga esta ecuación, van a haber diferentes soluciones, ¿no? Como veían aquí arriba, no sé si hemos llegado a lo mismo, miren, básicamente es lo mismo, ¿no? Miren, vamos a tratar de llegar justamente a esto, ¿ya? Y vamos a identificar algunos valores. Por ejemplo, si yo quiero analizar las raíces del denominador de aquí, ¿lo ven? Analizando, se podría decir. No, preguntas. A ver. Ya, no sé, creo que alguien. Ya. Bueno, creo que alguien se fue. Ya. A ver, ya. Entonces vamos a analizar justamente, básicamente, las raíces, ¿ya? Las raíces. Entonces voy a analizar a este ladito. Para poder analizar las raíces, obviamente yo tendría que poder separar esto, ¿no ven? ¿Y cuál es la forma más fácil de separar esto? Es con la famosa ecuación que seguramente nos acordamos todavía, ¿no ven?
¿Cuál es la forma general? Es menos b, ¿cómo es? A ver, recuérdense. Aquí veremos, ¿no? Menos, creo que es b. ¿Dónde estamos? Ah, estamos aquí, ¿no? Ahí estamos, ¿ya? ¿Cuánto es esto? La forma general de las ecuaciones, ¿cuál sería, chicos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Es menos b, ¿no ve? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 2a, ¿ve? Esa es, ¿no ve? Ya, entonces, como tenemos esa forma, ya podemos de alguna forma separar estos dos valores y voy a tener justamente las raíces que necesito, ¿no ve? Entonces voy a decir S1 y 2 va a ser igual a menos B. ¿Cuánto es menos B? Menos B, obviamente va a ser RL, ¿no? Entonces va a ser menos, en este caso, RL, pero como tenemos un medio abajo y obviamente A va a ser 1, entonces esto va a ser 2, ¿no ve? Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. B al cuadrado es RL, ¿no? Entonces sería RL al cuadrado, ¿no? RL, todo esto elevado al cuadrado. Menos, en este caso, 4 veces A por C. A vale 1 y C vale 1 sobre LC, ¿no ve? 1 sobre LC. Todo esto dice dividido entre 2 veces A, ¿no ve? Pero A vale 1, ¿ya? Entonces, de aquí podemos sacar lo siguiente. Miren, voy a seguir un poquito mejorando la forma, más menos, ¿no? Si a este 2 yo le pongo una raíz y le pongo al cuadrado, entonces me va a quedar 4, ¿no ven? Entonces, esto va a ser igual a 4, le puedo poner adentro del paréntesis, pues va a ser 2L, entonces elevado al cuadrado, menos, este 4 con este 4 se va a eliminar, y obviamente esto me va a quedar como 1 sobre LC, ¿no? Si ustedes lo ponen aquí como raíz y esto elevado al cuadrado, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, básicamente, miren, hemos llegado a lo que queríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, esto ya me voy a ir aquí, ¿ya? El problema es rápido, van a ver. La cosa es que ustedes puedan entender, ¿no? Entonces, digo, S1 y 2. S1 y 2 va a ser igual a, en este caso, ¿cuánto? Menos RL menos R sobre 2L más menos la raíz cuadrada de E de al, en este caso 2L, menos, en este caso 1 sobre la raíz de LC, todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces yo de aquí puedo ver algunas cosas que yo ya las conozco. Por ejemplo, este elemento ya lo conocemos, ¿no ves? ¿Recuerdan? ¿Dónde lo conocemos a este? 1 sobre LC. De aquí lo conocemos, ¿no? Miren, ¿dónde estaba? De aquí, ¿no? 1 sobre LC. Entonces, ¿eso qué se va a llamar? La frecuencia, en este caso, natural del sistema, se podría decir, ¿no ve? Bueno, no, la frecuencia natural nomás es, por si acaso, ¿ya? Porque justamente la frecuencia del sistema en realidad va a estar conformada por el otro elemento más, que se llama coeficiente de amortiguamiento. Entonces, esto de aquí va a ser el coeficiente de amortiguamiento, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a alfa también. Entonces, mejorando un poco nuestra forma de ver, ahí va a ser igual a menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. Entonces, básicamente estas son nuestras raíces donde obviamente, como les decía, alfa es igual a coeficiente de amortiguamiento. ¿Ve? Amortiguamiento. Y esta es la frecuencia, como les decía, natural, que ya la conocemos. ¿Ve? Ya la conocemos. Entonces, en función a estos dos valores, seguramente vamos a poder encontrar dos soluciones, ¿no ve? Por ejemplo, cuando estos dos sean iguales, seguramente las dos soluciones van a ser iguales y nos va a dar una solución más o menos como, a ver, cuando sean iguales va a ser igual miren, cuando sean iguales va a ser críticamente amortiguado, ¿no ve? Ahí está la condición, ¿ya? Eso ustedes lo pueden dar
pueden hacer analizando sus raíces, básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si es que alfa va a ser mayor a omega? Seguramente esto va a ser un número real, ¿no? Y va a haber otra solución, ¿no? Pero si esto es menor a esto, seguramente esto va a ser un complejo y demás, ¿no? Entonces obviamente va a tener diferentes connotaciones, ¿ya? Que se pueden ver ahí justamente. A nosotros nos están pidiendo lo siguiente. Ya tenemos eso, ya sabemos cómo determinar y demás, ¿no? Si ustedes se memorizan, no hay problema, no hay problema, ¿ya? Entonces dicen, miren, calcular la frecuencia natural de amortiguamiento del circuito, ¿ya? Entonces aquí puede ser que, digamos, como les decía, esta es la frecuencia natural, ¿no? Pero quizás aquí puede haber algún tipo de discrepancia, ¿no? Porque en realidad, obviamente estos son valores que son conocidos, ¿no? Porque al final la frecuencia del sistema en realidad, ¿no? La frecuencia total va a ser igual a, en este caso, omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Vamos a ver, miren eso, aquí lo voy a poner, miren. Aquí está, justamente, ¿no? Omega al cuadrado menos alfa. Entonces, este omega es la frecuencia del sistema, ¿ya? Y este es un valor ya conocido anteriormente, ¿no ve? Que estaba en función a L y C, ¿no ve? Entonces, probablemente aquí les estén pidiendo determinar la frecuencia del circuito, ¿no? La frecuencia del sistema, porque la frecuencia natural, desde mi punto de vista, no es difícil de determinar, ¿no ve? Básicamente sería multiplicar esto y colocarle una raíz, ¿no ve? Nada que ver. Entonces, para mí, básicamente es determinar la frecuencia del sistema. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen eso, ¿no? Decimos, reemplazando obviamente valores, ¿no? Omega, ¿qué va a ser igual? Omega al cuadrado va a ser igual a 1 sobre LC, ¿no ve? 1 sobre LC. Sí, omega al cuadrado, esto va a ser al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Menos alfa, en este caso, ¿por qué no hemos puesto sub 0? Nada que ver, ¿no? Esto es ahí nomás, alfa, ¿ya? Y alfa obviamente va a ser R sobre 2L, ¿ve? Pero dice todo esto al cuadrado, ¿ya? Entonces es cuestión de reemplazar valores y obviamente ustedes los pueden determinar, ¿no? A ver dónde está, tenemos R, tenemos L y tenemos C. Todos son valores conocidos. Pero ojo, ¿no? Esto es la frecuencia del sistema, ¿ve? Como les digo, puede ser que en esta pregunta se hayan planteado, no sé, de otra forma, pero por si acaso, ¿no? Siempre es bueno preguntar, ¿no? La frecuencia natural, como les digo, es bastante sencilla de determinar, ¿no? Pero la frecuencia ya del sistema es diferente, ¿no? Que sería básicamente la combinación de ambos, ¿ya? Y el inciso B tampoco es tan complicado, miren, dice, el inciso B, ¿cuál es la resistencia crítica del circuito? Entonces, ¿cuándo se da una resistencia crítica? Según este gráfico de aquí, se daba cuando básicamente estos dos valores son iguales, ¿no ve? Entonces, vamos a igualar a ambos, ¿no? Entonces digo, alfa va a ser igual a omega 0. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale R sobre 2 veces L, ¿no ve? Va a ser igual a omega 0, que sería 1 sobre la raíz de LC, ¿no? Entonces, por lo tanto, la resistencia crítica va a ser igual a, en este caso, 2 veces L dividido entre la raíz de LC, ¿no? Si yo multiplico por raíz y por... no hay problema, ¿no? Básicamente, arriba hay 1 y abajo hay menos 1, entonces esto sería igual a 2 raíz de L, abajo raíz de C, me parece, ¿no? Sí, está bien, ¿ya? Y obviamente esto va a ser igual a 2 veces la raíz de LC. Ya ustedes lo reemplazan valores, ¿ya? Por favor. De todas maneras, yo también al finalizar la clase voy a reemplazar valores, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto, compañeros? Como les digo, les estoy tratando de mostrar el enfoque ya un poco más general para que no tengan complicaciones, ¿no? Ya, vamos al siguiente problema. Este problema yo ya lo he ido desarrollando, solamente vamos a hacer alguna que otra aclaración, ¿ya? Y luego vamos a pasar al siguiente problema, ¿ya? Entonces, miren, el 3, a ver, ¿qué dice? Para el circuito de la figura 2, ¿no? Para el circuito de la figura 2, si en t igual a 0, si en t igual a 0 la energía almacenada en el inductor es 40 julios, no sé, 40 joules, ¿no? 40 joules, y el capacitor se encuentra descargado, calcular el voltaje del capacitor,
en función del tiempo, ¿no? Ya, otra vez, ¿no? Vemos el circuito. Analizamos, decimos, muy bien, no tiene una fuente, entonces una oscilación libre, no hay una resistencia, entonces una oscilación libre, ideal, ¿no? Ideal. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que nos sirve? Ahora sí, ya vamos a utilizar la solución que les decía, ¿no? Miren, lo que ya hemos determinado más antes, ¿no? ¿Es pregunta o es alguien que está ingresando? A ver, vamos a ver. ¿Ah? ¿Alguien quiere unirse? Perdón. Permitir, entonces. Ya. Vamos. Entonces, miren, como les decía, ya hemos explicado básicamente por qué esta es la solución general y por qué tiene este elemento, ¿no? Y ahí se los he marcado justamente que esto va a corresponder a la condición inicial, ¿ya? Entonces, ya directamente nosotros vemos esta situación, aplicamos esta ecuación, porque sabemos que es la solución a esta ecuación diferencial, ¿no? Y ya nos vamos directamente a resolver el problema, ¿ya? Por ejemplo, miren, dice, si en T igual a 0, ¿no? La energía almacenada es 40 julios. Entonces, aquí estoy anotando eso, ¿bien? Cuando el tiempo es igual a 0, es decir, eso todavía no se ha cesado, ¿no? La energía almacenada en el inductor, o sea, es decir, en este elemento, dice que son 40 joules, ¿no? 40 joules. ¿Qué más dice? Y el capacitor se encuentra descargado. Entonces, también en ese momento, obviamente, el capacitor, dice, miren, está con una carga igual a 0, ¿no? Entonces, algo que tienen que saber también es que, por ejemplo, este es un sistema ideal, como les decía, ¿no? Entonces, por lo tanto, la energía que va a tener en algún caso ¿no ve? La energía que va a tener este elemento va de alguna forma traspasar al otro elemento y en algún caso en el punto máximo va a tener la misma cantidad de energía, ¿no? La misma cantidad de energía. Entonces, se podría decir que básicamente este es un circuito que obviamente va a oscilar, ¿no? En este caso, este tiene una energía, ¿no? Un valor de energía 40 julios. Cuando se cierre esto, esta energía se va a pasar a este lado, ¿no? Igual va a llenar a 40 julios, luego va a terminar y va a volver ahí. Entonces, la energía total del sistema serían 40 julios, lo anotaremos ahí, ¿ya? La energía total del sistema va a ser igual esto va a ser igual a la energía total, ¿no? La energía total. Obviamente para un tiempo igual a 0, solamente va a haber uno de ellos, ¿no? O sea, es decir, solamente va a haber la energía, en este caso, del inductor, ¿no? Para el tiempo igual a 0. Luego de eso, ¿qué necesitamos? Ya. Utilizando las ecuaciones que ya conocemos, la energía va a ser igual a 1/2 de en este caso, de la carga sobre C, ¿no? Al cuadrado. Si mal no recuerdo, esto tiene una analogía. A ver, déjenme recordar un ratito. Son analogías electromecánicas, como quien diría, ¿ya? Es que básicamente este sistema puede ser modelado mecánicamente como un sistema, a ver, ¿qué es este sistema? A modo de distraernos un poquito. La fricción, amortiguador. Ya, pero en este caso la inductancia es como la masa, les comento, ¿ya? Es como la masa, y este capacitor, si mal no recuerdo, es un amortiguador, ¿ya? Y en este caso las resistencias como... Bueno, pues voy a pasar un dibujito, ¿ya? Que es bonito, pero en realidad les quiero hacer notar de que básicamente esto también puede ser... ¿recuerdan las fórmulas de la energía, en este caso cinética, potencial, ¿no? ¿Les hace recuerdo esto algo? Un medio de la velocidad al cuadrado. ¿Recuerdan eso? Sí, ¿no ve? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Es una de las analogías. Entonces, por ejemplo, una analogía eléctrica mecánica es que básicamente la carga la analogía es justamente el desplazamiento, ¿no? Entonces, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad, y la derivada de la carga con respecto, en este caso, al tiempo es la cociente, ¿ves? De ahí sucesivamente se va, ¿ves? Entonces ahí justamente yo ya me he dado cuenta, ¿no? Miren, entonces C es la masa, 1 sobre C es masa, y la velocidad es básicamente, bueno, a ver, se los voy a aclarar luego, ya, pero eso ya más como comentario, ¿no? Miren, entonces esta ecuación de la energía es un medio de la carga al cuadrado sobre C. Entonces, esto de memoria también, por favor, ¿ya?
Bueno, con esta ecuación lo que hacemos es determinar básicamente la carga máxima, ¿no? De la siguiente forma. Entonces, despejando y utilizando, en este caso, reemplazando valores, ¿no? Nos va a dar que la carga máxima había sido igual a 4 coulombs, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que la unidad de en este caso, de la carga elemental es básicamente coulombs, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Lo siguiente, dice, nos están pidiendo determinar la tensión, en este caso en el capacitor, ¿no ve? Miren, calcular el voltaje en el capacitor en función al tiempo. Están pidiendo esto, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que la tensión en un capacitor va a ser igual a la carga dividida entre C, por definición es esto. Pero en este caso, la carga en función al tiempo, ya tenemos la solución, ¿no ve? Ahí está, ¿ve? La solución. Entonces, la solución, ¿cuál es? Es la carga máxima, ¿no ve? Coseno de, en este caso, esto es omega, obviamente, omega t, más el desfase phi, ¿no ve? Obviamente esto va a ir a las condiciones iniciales. A ver, vamos a ver cómo se aplica. Luego, ¿qué más decimos? Ah, ya, ¿ves? Justamente para poder determinar phi es que estamos utilizando una de las condiciones iniciales. Por ejemplo, cuando la carga para un tiempo igual a 0, la carga es igual a 0, ¿no? Para un tiempo igual a 0, la carga es igual a 0, dice, ¿no? Entonces, esto reemplazando en la ecuación en función al tiempo va a ser igual a la carga máxima, que está ahí básicamente, por el coseno, en este caso de 1 sobre raíz cuadrada de LC, por el tiempo, más phi, ¿no ve? Entonces, obviamente, para un tiempo t igual a 0, esto se anula, y nos queda que, básicamente, esto también se va a anular porque este lado igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a tener que el arcoseno de 0 va a tener que ser igual a mi desfase phi, ¿no ven? Entonces, ahí determinamos el desfase phi. ¿Para qué valores? En este caso va a ser el coseno igual a 0. Para, por ejemplo, 90 grados en el primer ciclo y para 270, ¿no ven? Entonces, nosotros nos sirve la primera solución. Básicamente va a ser phi igual a pi medios, ¿no ven? Ahora, obviamente, como les decía, traten siempre de manejar para este tema en particular en radianes, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, miren aquí, ¿no? Esta es la frecuencia angular, ¿no? Esta es omega, las unidades son radianes segundo, ¿no ve? Entonces, segundo con segundo se elimina, entonces este ángulo está obviamente en radianes. Entonces, traten siempre de manejar y expresar las cosas en radianes, ¿no? Por lo tanto, miren, en este caso, la tensión del capacitor en función al tiempo va a ser igual a, en este caso, la carga máxima, que sería 4, ahí está, 4. En este caso, C, creo que tiene valor, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, sí tiene valor. No, pero ya, ustedes los reemplazan, ya por favor. 200 milifarads, ¿no? Entonces esto va a ir aquí, se reemplaza esto, y obviamente coseno de, bueno, mejor los reemplazaremos conmigo, ¿ya? Ahí, ¿no? Dice, miren, va a ser 4, esto sabemos que sí. El capacitor va a ser igual a 200 milifarads, que sería básicamente 0,2, ¿no ves? Recosiendo 3. 1, 2, 3, sí, 0,2 multiplicado por el coseno de, en este caso, 1 sobre LC, raíz, ¿no? L, ¿cuánto vale? A ver, veremos. L vale 2 milihenrios, ¿no? A ver, veremos cuánto sale. 2 milihenrios sería 1, 2, 0,02, ¿no ve? No, creo que falta un 0 más. 0,2 por 0,2 multiplicado por T, ¿no? Más pi medios. ¿Ya? No sé cuánto sale este valorcito, pero yo voy a multiplicar. Raíz de... primero haremos esto. 4 dividido entre 0,2. ¿No? Y decimos tan 20, ¿no? Este de aquí vale 20. Veremos cuánto sale el otro. Es 1, ¿no? 1 dividido entre raíz de 0,002 por 0,2, ¿no? 0,2, ahí está. Entonces decimos 50. Entonces un bonito valor sale, ¿no? Entonces lo voy a anotar aquí. El voltaje del capacitor, si quieren ponemos nomás, ¿no? En función al tiempo, así bonito. En función al tiempo va a ser igual a 20 coseno, ¿no? Coseno de 50t más, en este caso, pi medios, ¿no? Y esta sería la respuesta. Entonces, básicamente solamente nos han pedido eso, ¿no? Entonces, la cuestión es ubicarse bien, ¿no?
ubicarse bien y obviamente no olvidarse de nuestra solución general, ¿no? Miren, ya. A ver, vamos a ver otro problemita. Aquí tenemos el problema 4. Bueno, a ver, veremos si tienen alguna duda o si siguen ahí. Ya, está ahí. ¿Dónde están? Está Andrea, me parece. Alan, Bill, Miguel, Albert, Daniela, Carlos, Luber. Ya, vamos entonces. Seguiremos con la solución de los problemas. Aquí hay otro parecido. Entonces, realmente los problemas se parecen bastante, ¿ya? Entonces, traten siempre de llegar a los resultados que necesitamos, ¿no? Entonces, dice, para el circuito de la figura 2, ¿no? Para el circuito de la figura 2, si en tiempo igual a 0, la corriente en el inductor es 0, la corriente en el inductor es 0 amperios, y el voltaje en el capacitor es 10 voltios, dice, calcular el voltaje en el capacitor en función del tiempo, ¿ya? Entonces nos anotaremos, ¿no? Miren, decimos solución. ¿Sí? Solución. Para un tiempo igual a 0, entonces dice para el t igual a 0, ¿no? Para t igual a 0, ¿qué tenemos? La corriente en el inductor es igual a 0. Entonces, la corriente I sub L va a ser igual a 0, ¿no? Y el voltaje en el capacitor va a ser igual a 10 voltios. Entonces voy a decir V sub 0, ¿ve? Igual a 10 voltios, ¿no? Ahí está. Bueno, un poquito viendo el tema de notación, esto debería de ser corriente I sub L en un tiempo igual a 0, ¿no? Entonces, básicamente tenemos todo eso, nos dan valores de capacitancia e inductancia. Otra vez, observamos, ¿no? Miren, no tiene ninguna fuente externa, entonces estos van a trabajar dependiendo de sus valores, básicamente. Tampoco tenemos una resistencia, entonces, no hay problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje en el capacitor en función al tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Siempre nos vamos a ayudar entonces de nuestra solución que ya conocemos, ¿no ven? La Q, en este caso Q en función del tiempo va a ser igual a la carga máxima, ¿no ven? Carga máxima coseno de omega por T más el ángulo que justamente va a ser el producto de las condiciones iniciales, donde omega va a ser igual a 1 sobre la raíz de LC. Eso es muy importante. Ya tenemos esa solución. ¿Cómo determino el valor, en este caso en función del tiempo, del voltaje? ¿No? Entonces, básicamente voy a decir, el voltaje va a ser igual a la carga, ¿no? En función del tiempo, todo eso dice dividido entre C. ¿Está bien? ¿Estamos bien en eso? Sí, ¿no ve? Recuerdan la definición de aquí arriba, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver, miren, voltaje en el capacitor Q sobre C. Entonces, como yo ya tengo Q, simplemente tengo que dividir entre la capacitancia y ya voy a tener el valor, ¿no ven? Entonces, básicamente, reemplazando, voy a tener Q max dividido entre C, coseno de omega T más phi, ¿no? Dice calcular el voltaje del capacitor en función del tiempo. Entonces, básicamente, esta sería nuestra respuesta, siempre y cuando tendríamos que ver justamente el tema del desfase, ¿no ve? A ver, ¿qué conocemos? Qmax me parece que no es dato, porque no nos da tampoco, ¿no? Más bien nos da un voltaje de 10. Me parece que esto va a dar el voltaje inicial, pero a ver, veremos, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? El desfase, ¿no? No lo conocemos. Entonces, ¿cuáles son mis variables aquí? Qmax y, en este caso, a ver, Qmax y phi son los desconocidos, ¿no? Tengo que ver la forma de encontrar esos dos valores para poder mostrar, obviamente, mi voltaje en función al tiempo del capacitor, ¿no? Del capacitor de manera correcta, ¿no? ¿Cómo haría eso? ¿Cómo haría eso? Utilizando las condiciones, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente, miren. A ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Para el voltaje, en este caso, a ver, ya. Cuando el tiempo sea igual a 0 para el voltaje, ¿no ve? El voltaje. ¿Cuánto vale mi voltaje para el tiempo igual a 0? Vale 10 voltios, ¿no ve? Entonces digo 10, ¿no ve? ¿Igual a cuánto? Igual a, en este caso, Qmax. Creo que no conocemos Qmax, ¿no ve? Pero sí conocemos C, ¿no ve? Sí conocemos C.
multiplicado por el coseno de, en este caso, colocaremos nomás en función de valores conocidos, LC, ¿ve? Multiplicado por el tiempo, más, en este caso, phi, ¿ve? Pero como estamos reemplazando para el tiempo igual a 0, entonces puedo decir esto igual a 0, ¿ve? Por lo tanto, puedo decir lo siguiente, veremos qué sale, ¿no? 10 igual a carga máxima dividido entre C, ¿no? En este caso, coseno de phi, ¿ya? Coseno de phi. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Qué nos faltaría? A ver, ¿será que tenemos que utilizar otra ecuación, otra condición de borde, tal vez? ¿Será que podemos determinar phi o carga máxima? ¿Qué dicen? A ver, veremos otra forma, a ver, ¿qué otra ecuación nos serviría? Aquí, obviamente, podemos reemplazar C y ya, pero Qmax no tenemos, ¿no? No tenemos la carga máxima. Entonces, tendríamos que buscar otra condición de borde. A ver, tal vez la de la corriente en el inductor 0 amperios. ¿Será que nos sirve esa? ¿Cómo podría servirnos? ¿Cómo creen que nos podría servir justamente esa ecuación? A ver, veremos. Recordaremos, ¿no? Diremos, miren. Diremos, la cociente va a ser igual a ¿qué? A ver, por definición, la cociente va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Ve? Entonces yo puedo decir, yo tengo el valor, bueno, creo que no es necesario, ¿no? Miren, yo tengo el valor en este caso de la carga, ¿no? Al solo haber dos elementos, esta solución Q obviamente va a satisfacer también a esta ecuación, ¿no ve? Entonces lo que yo puedo hacer es derivar ese elemento, entonces yo digo derivada de la carga, ya tenemos la carga, ¿no? Entonces digo Qmax sale afuera, dividido entre C, ¿no ve? Qmax dividido entre C, bueno, no está dividido entre C, ¿no ve? ¿Por qué? Porque solo estamos viendo la carga, ¿ya? Entonces Qmax, la derivada de coseno, ¿cuánto es? Es menos seno, ¿no ve? Es menos seno de, en este caso, omega por T, ¿no ve? Más phi, todo eso multiplicado por omega. ¿Está bien? Esa parte. Sí, ¿no ven? Entonces, tenemos la cociente ya, miren. Hemos determinado la cociente en función a justamente, o en función a una de sus definiciones, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es evaluar en este punto, digo, la cociente, entonces, para un tiempo t igual a 0, va a ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Dice 0, lo sacamos de aquí, menos Qmax igual al seno de, en este caso, básicamente, omega por t más pi multiplicado por omega, ¿ve? Pero sabemos que esto va a ser 0 porque estamos evaluando 0, ¿ve? Entonces, ¿qué me va a quedar? 0 menos Qmax. Bueno, básicamente Qmax también ya no nos sirve, ¿no? Básicamente nos va a quedar seno de phi. ¿Está bien? ¿Estamos correctos con eso? Esto se elimina porque este lado va a pasar a dividir o lo que sea, ¿no? Se va a eliminar con este 0. Esto también, ¿no? Entonces esto también se elimina. Entonces, por lo tanto, para que nuestro seno, el valor de un ángulo, para que el valor sea 0, ¿cuáles serían? Obviamente va a ser 0, ¿no ve? 0 grados y, en este caso, ¿qué más? 0 y 180, ¿no? Yo les había dicho que siempre traten de manejar, en este caso, en valores de radianes, ¿no? Sería 0 y pi, ¿no? Ya, entonces vamos a tomar obviamente la primera. La primera, entonces me voy a la ecuación, en este caso digo 10, ¿no ve? 10, la carga máxima sobre C va a ser igual a coseno de 0, bueno, no es grados, por si acaso, solo es radianes. ¿Cuánto va a ser esto? Esto es 1, ¿no? Entonces yo puedo decir que la carga máxima había sido igual a C por 10, ¿no ve? O 10 veces C, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo ya puedo determinar el valor de el voltaje
¿no? Con todos los valores, ¿no? O sea, con todos los valores conocidos. El valor, en este caso la función de voltaje en función al tiempo va a ser igual a básicamente Qmax, que sería 10C, ¿no? 10C, dividido entre ¿cuánto? Entre C, ¿no? Ahí está. Entre C, coseno de omega por T. Phi ya sabemos que es 0, ¿no ven? Entonces, esto eliminamos, nos va a dar 10 coseno de, aquí va a ser, bueno, en función de valores conocidos, 1 sobre LC por el tiempo, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Obviamente, ustedes pueden reemplazar L y C, ¿no? L vale 500 y esto vale 5 milihenrios, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta de cómo hemos hallado algunos valores, si todo está correcto, o tal vez, no sé, el Auxi se está inventando, parece. ¿Qué dicen? ¿Están conformes? ¿Están bien? No sé. ¿Qué les parece las soluciones? No parece tan complicado, ¿no? Básicamente la deducción sí se parece complicada, ¿ya? Bueno, aquí hay un problemita más que también ya lo he desarrollado justamente para que podamos abarcar la mayor cantidad de problemas. Y bueno, vamos a hacer un último repaso después de lo que es algunos circuitos de corriente alterna más que ayer habían quedado pendientes, ¿ya? Bueno, a ver, veamos este ejercicio. Dice, para el circuito de la figura, encuentre la corriente en el inductor para el cual el condensador se descarga hasta un valor de carga, miren, raíz de 2 sobre 2 de la carga máxima. Suponga que en el tiempo t igual a 0 la carga en el capacitor es Qmax y la bobina está descargada. Entonces, otra vez, miren, básicamente el mismo problema. Tenemos un valor, no tenemos fuente, entonces oscilación libre. No tenemos resistencia, entonces oscilación ideal, ¿no ve? Ideal. Las condiciones que nos dan, ahí está. Para un tiempo t igual a 0, dice. Para el tiempo t igual a 0, la carga es máxima, entonces eso también es muy importante, ¿ya? Entonces, básicamente utilizamos la ecuación, la solución que ya hemos visto que es bastante útil, ¿no? Miren, la solución y obviamente este valor ya de por defecto, ¿no? ¿Qué más? Utilizamos una de las condiciones de borde, miren. Cuando la carga, para un tiempo t igual a 0, la carga va a ser igual a máxima, ¿no ven? Va a ser la carga máxima. Y esto va a ser igual a, según la ecuación, a la carga máxima por el coseno de, bueno, esto va a ser 0 y esto va a ser pi, ¿no ven? ¿Ya? La condición inicial estamos básicamente evaluando. Entonces, yo despejando voy a tener que phi va a ser igual a 0. Entonces, esta condición, miren, esta ecuación se ha vuelto esto, ¿no? Por un lado. Lo segundo, ¿no? Nos están pidiendo básicamente, ¿dónde está? Encuentra la corriente, dice, ¿no? Para el circuito, encuentra la corriente en el inductor por el cual el condensador, ya, dice. Entonces, nos tenemos este valor. Lo que vamos a hacer es encontrar el tiempo para poder, bueno, el tiempo en el cual se da esta condición, ¿no ve? Como ya tenemos la ecuación de la carga en función al tiempo, vamos a determinar el tiempo para poder determinar esta condición, ¿ya? Y en función de esa condición, bueno, en función de ese tiempo, vamos a poder determinar básicamente el valor de la corriente. Obviamente, evaluando ese tiempo, vamos a tener un valor de corriente que básicamente va a corresponder a ese tiempo, ¿no? Que hemos evaluado, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, básicamente estoy reemplazando, ¿no? Dice, estoy determinando el tiempo aquí, ¿ya? Entonces voy a decir, para un tiempo t igual a t mayúscula, que va a ser el tiempo, t mayúscula va a ser el tiempo en el cual se va a dar esta condición, donde la carga va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 de la carga máxima, ¿no? Se eliminan, obviamente aquí ya vamos a reemplazar en vez de t minúscula, va a ser t mayúscula, ¿no? Y básicamente me va a quedar una ecuación donde voy a tener que reemplazar, miren, omega t, arco seno de raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, como les decía, ustedes siempre traten de manejar esto en función a, bueno, en este caso, en radianes, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por lo que les decía, ¿no? Básicamente esto está en radianes, no está en grados, ¿ya? No está en grados. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿para qué valores del coseno de la raíz de 2 sobre 2? Básicamente era en 45 grados, ¿no? Que sería pi cuartos, ¿no? Entonces ahí estamos anotando pi cuartos, dividido entre, en este caso, la frecuencia, que sería 1 sobre raíz de LC, que ya lo tenemos aquí. Y bueno, ahí obtenemos un valor de t que va a estar en función de valores conocidos, ¿no? Pi cuartos raíz de LC. Ya con este valorcito de t mayúscula, que es básicamente el tiempo en el cual la carga va a tener este valor, ¿no?
podemos ir a básicamente esta ecuación que ya la hemos utilizado justamente en el anterior ejercicio, ¿no? La cociente, la derivada de la carga con respecto al tiempo, y ahí derivando justamente la carga tenemos este valor. Miren, bueno, esta expresión se podría decir, ¿no? El signo negativo, no se olviden, la carga máxima, omega, seno de omega t, ¿no? Obviamente estoy derivando esta ecuación, porque ya hemos deducido de que justamente el desfase, o bueno, este valor de phi, que corresponde a las condiciones iniciales, es 0, ¿no? Y básicamente reemplazamos, miren, para un tiempo en el cual, bueno, vamos a reemplazar el tiempo en el cual pasa esta situación, donde también nos están pidiendo la cociente, ¿no? Entonces, evaluamos el tiempo, y básicamente nos sale un valor, ¿no? En este caso, no tenemos los valores de LC, por lo tanto, lo dejamos ahí nomás, pero todo en función a valores conocidos, ¿no? Miren, Qmax conocido, nos han dado de dato. LC también nos han dado de dato, ¿no? Entonces, no podríamos dejar aquí en función a, no sé, omega o tal vez otro valor, ¿ya? Eso, tomar en cuenta eso, por favor, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos el último problemita, que creo que ya se los puedo dejar de tarea, ¿no? Para que ustedes lo puedan hacer, y básicamente, como pueden ver, la metodología está ahí, está planteada, es cuestión de que ustedes puedan practicar un poco y ver algunas ciertas situaciones, ¿no? Como les decía, ¿no? Tal vez aquí podrían ver la forma de deducir esto, pero tampoco lo veo tan complicado, ¿ya? Entonces tienen que diferenciar, ¿no? Cuando vean un ejercicio con L y C, entonces básicamente esta es la solución. Cuando vean con un R más, o sea, con una resistencia más, entonces básicamente van a analizar sus raíces, ¿no? Aquí lo único que deberían tomar en cuenta es que básicamente esta configuración puede cambiar entre serie o paralelo, ¿no ve? Básicamente ahí nomás habría el problema, ¿ya? Y lo mismo es, o sea, de la misma forma se resuelven las cosas, ¿ya? Luego aquí, básicamente lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, esto se los voy a dejar de tarea, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Vamos a justamente completar un par de ejercicios más de la sesión de ayer para que justamente ya esté todo completo, ¿no? A ver. Estimados estudiantes, ¿están por ahí? A ver. Voy a ver quiénes están vivos todavía. Ya, está todavía ahí. Bill, Miguel, Albert, Juan, ahí está Alan, ¿no? Miguel, Daniela, Lubert, Carlos. Ahí estamos todos, ¿no? Entonces, como les digo, sí, es muy interesante esta situación, ¿no? Y bueno, ustedes, ya no vamos a tener más clases luego, dice Alan, ¿no? Bueno, en realidad no sé cuándo es el examen, en realidad yo he estado viendo, creo que era mañana o bien es el día martes, no sé. Como les digo, si es que es necesario, quizás podamos hacer, es el martes. Tal vez podemos hacerlo mañana, pero lo malo es que mañana yo dispondría de tiempo a las 9, tal vez estaría bien a esa hora, chicos. Y ahí lo dejaríamos hoy día por ahí, ¿no? Y porque mañana ya haríamos básicamente puros de paso de algunos ejercicios más y ya les daría tiempito para que ustedes puedan estudiar también. 9 de la noche, por favor. Sí. 9 de la noche. Entonces, haríamos una sesión de 9 hasta las, no sé, 10:30 para que también ustedes puedan terminar de estudiar. Y ya el día lunes... lo bueno de Física 3 es que los exámenes son a las 12, ¿no? Da tiempo para dormir y para poder repasar, ¿ya? Entonces, quedaremos en eso. Creo que por hoy día hemos avanzado bastante. Y les voy a pasar ya, obviamente ya con algunos detalles más, tal vez la resolución de estos ejercicios para que ustedes lo tengan. Y mañana nos veríamos entonces a las 9. Mañana a las 9 vamos a hacer un repaso básicamente de lo que son circuitos de corriente alterna que nos ha quedado pendiente el día de ayer, ¿ya? Y tal vez algunas dudas que tengan, ¿no? Antes del examen, tal vez pueden hacer algunas ¿qué se llama? Algunas preguntas teóricas y demás, ¿ya? Entonces, quedamos en eso, chicos, por favor, ¿ya? A ver, yo voy a reaccionar a mi comentario. Ya, listo. Está ahí Bill, ¿no? Y entonces, nos vemos mañana a las 9. Voy a comunicar esto también en el grupo de WhatsApp y les paso también este documento, ¿ya? Entonces, muchas gracias, chicos, por su atención. Quedamos en eso, ¿ya?